Después de la lectura del Santo Evangelio vamos a confesar nuestra fe con el credo niceno. Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo, de María la Virgen, y fue hecho hombre. Y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Nos sentamos, hermanos, y vamos a acercarnos a la meditación de la palabra de Dios de esta mañana. Te pedimos, Padre Santo, que nos concedas el don de tu Espíritu Santo, llenando nuestro corazón y nuestro entendimiento para que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones. Te lo pedimos siempre por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Hermanos, hemos celebrado ayer la fiesta de Todos los Santos. Ya hemos comentado en la celebración también de la Vigilia de Todos los Santos la importancia que tiene esta fiesta en la vida de la Iglesia. Es ciertamente una de las fiestas principales en las que la Iglesia desde muy antiguo, desde los primeros siglos, celebró especialmente la memoria de los mártires, de todos aquellos que han muerto por causa de Cristo, anunciando el Evangelio, y han muerto en la persecución. Y al inicio en esas brutales persecuciones de Roma, esas 10 persecuciones brutales en los primeros 4 siglos de la Iglesia. Hubieron tantísimos mártires que la Iglesia no tenía ya días para celebrar por nombres, ¿no? A todos aquellos mártires. Hasta el día de hoy, como sabemos, la liturgia de la Iglesia nos va dando días en los que hacemos memoria especial de aquellos mártires especiales, digamos, de toda la vida y los tiempos de la Iglesia. Pero en ese día concreto, el Día de Todos los Santos, como hemos celebrado ayer, hacemos memoria de aquellos que no sabemos ni siquiera el nombre, y de los mártires y santos del Señor de todos los tiempos, ¿no? Que han vivido fielmente, que han alcanzado la meta, y como decimos, pues especialmente aquellos que han muerto en persecución, en martirio por causa del nombre. Y sabemos que a día de hoy muchos cristianos están todavía muriendo en África, en Asia y en Corea del Norte, y en muchos lugares hermanos nuestros están padeciendo por causa de Cristo, y hacemos una especial memoria de ellos también en esta celebración. Y en esta Santa Comunión, en la de hoy, por supuesto, haciendo memoria de ellos y también de todos nuestros hermanos en Cristo cercanos que ya han partido a la presencia del Señor en fidelidad. Así que tenemos en nuestra memoria y en nuestra oración a nuestros amados hermanos. Ahora, la lectura del pasaje de hoy tiene pues íntima relación con esta celebración, y también con
todo aquello que implica, ¿no?, el pensar en los que han muerto en fidelidad a Cristo. Hemos leído en el Evangelio de Mateo, en este caso el capítulo 25, versículo 31 en adelante, la descripción que el mismo Señor Jesucristo nos da acerca del juicio final. Y para entender bien, correctamente, este discurso, o el final realmente de todo el discurso escatológico que el Señor Jesucristo ha dado desde el capítulo 24 en Mateo, tenemos que considerar justamente lo que el Señor ha venido diciendo. Si nosotros vemos en el capítulo 24, el Señor Jesús ha descrito pues las señales de los últimos tiempos, ha descrito todo lo que ocurrirá antes de su venida, y eso es los tiempos finales, es decir, desde que Cristo murió en la cruz hasta su segunda venida, todos esos son los tiempos finales, ¿no? Pero, por supuesto, antes de su venida, ya de su inminente venida en gloria, muchas de estas señales se agudizarán, ¿no? Y el Señor nos va mostrando todo eso en ese discurso escatológico. Pero llegando al final, ya en el capítulo 25, donde vamos a considerar el Evangelio para meditarlo en este sermón, vemos que el Señor da dos parábolas clave, ¿no? La parábola de las 10 vírgenes, es decir, de las vírgenes insensatas y de las vírgenes prudentes, y la parábola de los talentos. Ambas parábolas están dirigidas a que los discípulos, los cristianos, esperemos la venida del Señor preparados. Que esperemos la venida del Señor vigilantes, esperando en una vigilia constante, preparándonos para la venida del Señor, cuando tendremos todos que rendir cuentas. ¿Y cómo esperamos preparados? Viviendo llenos de fruto para Dios. Eso es lo que nos enseñan esas dos parábolas, tanto la de las vírgenes como la de los talentos. Llenarnos del Espíritu, llenarnos de la gracia de Dios y producir fruto en abundancia para cuando nuestro Señor regrese. Y habiendo el Señor Jesucristo enseñado estas dos parábolas, de inmediato pasa, como hemos dicho, a la descripción del juicio final, que es el pasaje del Evangelio que consideramos esta mañana. Mateo 25, 31 nos dice el Señor Jesucristo: cuando el Hijo del Hombre, acordaos que Hijo de Hombre es uno de los títulos mesiánicos, Él es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, son títulos mesiánicos, y Él se está refiriendo a sí mismo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Cuando el Señor Jesús empieza a describir la realidad del juicio final, se refiere a sí mismo en tercera persona, ¿no? Él dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Recordemos que el Señor Jesús, a lo largo de todo su ministerio, les ha dicho a sus discípulos una y otra vez: es necesario que primero el Hijo del Hombre sea rechazado, que sea rechazado, que sea maltratado y que sea muerto por los ancianos, ¿no?, por los mismos líderes de Israel, y que resucite al tercer día. Primero era necesario que Cristo fuese a la cruz. Si Cristo no iba primero a la cruz, y esa es la humillación del Hijo de Dios, que siendo Dios eterno, se humilla hasta lo sumo a hacerse hombre, y no solamente a hacerse hombre, a tomar una naturaleza humana perfecta como la nuestra, cuerpo y alma humanos, unidos a su naturaleza divina en la persona de Cristo, y Él, asumiendo esa naturaleza en su humillación, no solamente asume eso, sino que tiene que ir hasta la cruz, a sufrir muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque esa era la única forma en la que Él podía tomar sobre sí nuestros pecados
para ser nosotros perdonados, limpiados, reconciliados, para volver a unir los cielos y la tierra, para volver a unir al hombre con Dios. Él es el único camino, por eso, el único mediador entre Dios y los hombres. Era necesaria su humillación, pero después de la humillación de Cristo, era y es necesaria la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo inicia en su gloriosa victoria manifestada en la resurrección. Cuando Él desciende a los infiernos, Él desciende en alma a los infiernos para anunciar su victoria y liberar a los cautivos del Antiguo Testamento y ascender en la gloria resucitado. Y cuando Él resucita, estamos viendo la gloria divina. Ahí empieza su glorificación, luego su ascensión a los 40 días a la diestra del Padre, donde Él está ahora reinando con poder y gloria divina. Pero como nosotros confesamos en el credo, Cristo no solamente ha ascendido a la diestra del Padre, sino que volverá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. La fe que confesamos nos dice claramente que Cristo no solamente ha muerto y ha resucitado y ha ascendido, sino que volverá otra vez con gloria, con un propósito: traer el juicio final y la instauración plena de su reino en la nueva creación. Entonces, no perdamos de vista esto, porque esto trae a nosotros responsabilidad y trae a nosotros también la esperanza cristiana. Entonces, no debemos nunca quitar de nuestra mente la realidad de la muerte, la realidad del juicio venidero. Eso es lo que el mundo quiere que pensemos y es lo que el mundo vende a todos, ¿no? Como que la gente vive como si no existiera la muerte. La gente en el mundo no quiere hablar de muerte. Nadie quiere escuchar acerca de la muerte, ni quieren pensar en la muerte. Pero la realidad es que las Escrituras y los antiguos padres de la Iglesia enfatizaban mucho en la necesidad de meditar y acordarse continuamente en la muerte, porque eso nos ayuda a estar pendientes realmente de cómo está nuestro corazón por si morimos hoy. En el libro de Siráside, ¿no? Capítulo 7:36 dice: en todas tus acciones, en todas tus obras, ten presente tu fin. En todo lo que hagas, ten presente tu final, ten presente el día de tu muerte, ¿no? Y así no pecarás jamás, ¿no? Entonces, los padres del desierto antiguamente en la iglesia decían esto, ¿no? Que es necesario, hay un libro que se llama La Filocalía, ¿no? Que son los escritos de los padres del desierto, ¿no? Aquellos ascetas que se iban al desierto a vivir en oración. Y ellos decían cuán necesario es hacer memoria continua de la muerte, de que un día vamos a morir, porque eso a nosotros nos ayuda a ser conscientes de cómo debemos guardarnos por la gracia de Dios para aquel día, ¿no? Entonces, ya el Señor, iniciando esta descripción del juicio final, nos hace conscientes de que aquel día va a llegar. Jesús va a volver en gloria y, como vemos aquí, ya no vendrá en la debilidad que vino en su primera venida como hombre para sufrir y padecer y ser humillado. No, Él ya vendrá en esa gloria mesiánica, en esa gloria divina que sus discípulos querían ver en su primera venida, se verá en la segunda. Él ya vendrá como glorioso rey a sentarse en su trono y todas las naciones serán reunidas delante de Él. En ese momento ocurrirá la resurrección general en la que buenos y malos resucitarán para el juicio delante de Dios. Terrible día para todos aquellos que han muerto sin Cristo y glorioso día para aquellos que ven allí la plenitud de su redención, es decir, aquellos cristianos que por la gracia de Dios hayan muerto en fidelidad a Cristo. Así que, como vemos, el Señor pondrá en aquel día, dice, delante de su trono todas las naciones y a su derecha estarán las ovejas. Esto representa a aquellos que han muerto en Cristo, en fidelidad, sus ovejas, y a la izquierda estarán los cabritos. Y esto representa a aquellos
que no han muerto realmente en Cristo, que no están unidos en Cristo, que no están cubiertos por la sangre del Cordero. Esto a todos nosotros nos debe llevar a reflexionar cómo debemos andar en nuestra vida. Como cristianos debemos andar de una forma vigilante, de una forma atenta, que Dios nos ayude con su gracia para terminar bien nuestra carrera. Fijaos las exhortaciones y las palabras de advertencia que nos da el mismo Señor Jesús en otros pasajes y también los apóstoles. El Señor Jesús en Lucas 21:34, en ese mismo contexto de este discurso, dice: mirad también a los discípulos, mirad también por vosotros mismos, cuidaos vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Esta palabra glotonería se refiere realmente a pecados, ¿no? A la inmundicia, no a la comida, sino a pecados. No se cargue de inmundicia y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Fijaos, el Señor está hablando a los discípulos, dice: cuidaos, cuídate a ti mismo, porque hay cosas que engañan tu corazón y tu mente, no te das ni cuenta, pero tu corazón se está cargando ¿de qué? De pecado, se está cargando de embriaguez y se está cargando de los afanes de esta vida. Fijaos, los afanes de esta vida, las cosas de este mundo que nos envuelven, cargan nuestro corazón, lo embotan, ¿no? Es lo que significa esa palabra. Un corazón que está embotado, que está engrosado, lleno, saturado de las cosas de esta vida. Cuidado con que te pase eso y venga de repente el día del Señor y no te halle velando. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. No te halle preparado para su venida. Porque como un lazo, dice, vendrá sobre vosotros los que habitan sobre la faz de la tierra, como un lazo, ¿no? Como un animal cuando es cazado, ¿no? Con un lazo rápidamente no se da ni cuenta lo que ha pasado, ¿no? Que como un lazo vendrá el día del Señor. Y nos dice, pues, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, de los juicios que vendrán, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, estar de pie es esa figura de que en el tribunal justamente tú eres vindicado, ¿no? Tú sales de pie, sales vindicado delante del trono de Dios. Fijaos la advertencia que Jesús mismo nos está dando, ¿no? Yo veo con preocupación y con dolor en muchas iglesias que se predica de tal manera que parece que ya todo está hecho, solucionado desde el principio, ¿no? Y que no hay que esforzarse ni hacer nada para llegar al final de la meta, ¿no? Cuidado, Jesús nos está diciendo: velad en todo tiempo, que el juicio está en el futuro, el juicio no está atrás. El juicio vendrá el día que el Señor venga, y hasta ese momento, firmes en la gracia de Dios, tenemos que caminar y esforzarnos por caminar en la fidelidad a Cristo, para terminar bien nuestra carrera y poder decir como San Pablo: he acabado mi carrera, he guardado la fe. Ahora, el Señor juez justo me dará la corona de justicia, ahora que he terminado la carrera recién. Entonces, que podamos, y como bien dice también San Pablo, no que yo ya lo haya alcanzado, ¿no? Sino que sin mirar atrás extiendo hacia adelante en mano para ver si alcanzo o logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo. Entonces, fijaos, siempre esta idea de vamos hacia adelante, los ojos puestos en Cristo, caminando en fidelidad, velando para llegar a la meta. Esa es la exhortación del Señor Jesús, preparándonos para el juicio final. También San Pablo les dice esto a los hermanos de Colosas en el capítulo 1, versículo 21, les dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Es decir, les está diciendo a ellos: antes erais impíos, paganos, estabais lejos de Dios, pero Cristo os ha reconciliado, os ha vuelto a unir con Dios. ¿Cómo?
en su cuerpo de carne por medio de la muerte, es decir, por medio de la muerte de Cristo, habéis sido reconciliados, unidos a Él en el bautismo, ahora sois hechos otra vez, o sois hechos realmente pueblo de Dios. Pero ¿qué más dice ahí en 1 Colosenses 1:22? En su cuerpo de carne por medio de la muerte o sea, nos ha reconciliado por un propósito, o con un propósito, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto se refiere al día del juicio, es decir, Cristo nos ha reconciliado con un propósito, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Para eso nos ha reconciliado Cristo. Pero ese presentarnos santos y sin mancha delante de Él en el día del juicio tiene una condición. Sigamos leyendo el versículo 23, no nos quedemos solamente en el 22. Porque Cristo nos va a presentar santos y sin mancha, pero hay una condición, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Hay una condición para ser presentados santos y sin mancha, irreprensibles en el día final, y es permanecer. Si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza, si nos mantenemos unidos a Cristo, firmes en la fe, en la fidelidad, en la obediencia a Cristo, en la esperanza por la cual esperamos su gloriosa venida y caminamos en sus caminos, si nos mantenemos unidos a Cristo, en Cristo, Él nos va a presentar sin mancha, irreprensibles en aquel día. Entonces, tengamos en cuenta que esto no se trata solamente de cómo empezamos, sino de cómo terminamos nuestra carrera. Así que, hermanos, el Señor Jesús nos está a todos llamando a meditar en el día del juicio, a considerar la realidad de la muerte, a considerar lo vano y lo fútil que es este mundo, que todas las cosas que tenemos aquí van a pasar y que nosotros tenemos que tener en la mente y en el corazón siempre el pensamiento de la eternidad, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la eternidad, y debemos vivir vidas coherentes para alcanzar esa meta y no vivir vidas entregadas o distraídas en todas las cosas que este mundo nos ofrece. Nosotros debemos vivir una vida responsable y hacer las cosas que tenemos que hacer, conseguir también pues las metas o las cosas que nos planteamos en esta vida, pero las cosas de esta vida no pueden ser el centro de nuestro corazón. Las cosas de esta vida no pueden ser el objetivo de lo que anhela nuestro corazón, porque todo lo que hay en este mundo finalmente terminará. Y nuestra alma es la que realmente debe estar preparada para el día de nuestro encuentro con el Señor. Y eso, una vez más, es lo que todos los mártires y aquellos santos fieles que han vivido antes que nosotros nos recuerdan. Morir en fidelidad, morir en el nombre de Cristo, morir realmente dando gloria a Dios. Y eso es lo que realmente nos va a llevar a la herencia venidera. Ahora el Señor Jesús, describiendo el juicio, nos va a llevar a ver cuál es el destino realmente de las ovejas y cuál es el destino de los cabritos. Es decir, cuál es el destino de aquellos que realmente han muerto en la justicia de Dios y de aquellos que han muerto siendo injustos, ¿no? Lejos de la justicia de Cristo. Versículo 34 nos dice: en el día del juicio, entonces el rey dirá. Fijaos que ya Jesús antes se ha llamado el Hijo del Hombre y aquí directamente ya se llama el rey. Ya es el rey que ha venido a su trono a juzgar. Entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a las ovejas, ¿no? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Son unas palabras de gran gozo, ¿no? En ese día final, a aquellos que han muerto en esa fidelidad, aquellos que han muerto como ovejas fieles, que han muerto con la fe, con la esperanza, con la caridad,
que han muerto unidos a Cristo, que han dormido en el Señor y llegan a ese momento y pueden ver allí la recompensa eterna, esa herencia que el Señor ha prometido. Venid, benditos de mi Padre. Heredad, es decir, recibid esa herencia prometida, ¿verdad? Heredad del reino preparado. Fijaos, Dios ha preparado esa heredad, ese reino desde la fundación del mundo. Y ahora lo curioso y maravilloso es que ahora el Señor Jesús les detalla y les explica el motivo por el cual han heredado, ¿no? Y por el cual son ovejas a su diestra. Les dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Fijaos que el Señor empieza a describir una serie de acciones, de hechos que ellos cumplieron, que las ovejas hicieron, cosas que las ovejas hicieron y que no son otra cosa que la caridad de Cristo mismo en acción. Es decir, son hechos de amor. Todo lo que ellos han hecho son obras de amor, obras de misericordia, obras de caridad. Y entonces nos dice el pasaje, versículo 37, entonces fijaos, dice, los justos le responderán diciendo. Fijaos cómo el Señor Jesús nos detalla aquí que los que responden, es decir, las ovejas, se les llama los justos. ¿Quiénes son los justos? Pues los justos son los que hicieron esta justicia, los que hicieron en Cristo, por Cristo, con Él y en Él, hicieron lo correcto, hicieron lo que a Dios le agrada, hicieron verdaderamente lo que procede de la caridad, del amor de Dios en ellos. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Es decir, ellos mismos se preguntan, pero Señor, ¿cuándo? Si es que tú ya habías resucitado y estabas en la gloria, nosotros a ti personalmente no te hemos hecho estos bienes, no te hemos servido de esta manera. ¿Cuándo lo hemos hecho? Y la respuesta del Señor Jesús es fuertísima. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Recordemos que Cristo mismo se identifica de tal manera con los suyos que Él considera a los suyos como Él mismo, ¿no? Cuando perseguían a la iglesia, allí en Hechos de los Apóstoles, y San Pablo era también un perseguidor y de los que apoyaba incluso la muerte de los santos, recordad que Jesús, cuando se manifiesta a Pablo, le dice, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no estaba persiguiendo a Cristo, Cristo ya estaba glorificado a la diestra del Padre, pero estaba persiguiendo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces Cristo considera a los suyos el mismo, y lo que está diciéndonos aquí el Señor es que cuando nosotros hacemos el bien y amamos, recordad que el amar no son palabras, son hechos. Cuando nosotros servimos en el amor a nuestro prójimo y servimos en el amor a los hermanos, a los hijos de Dios, eso lo estamos haciendo a Cristo. Y por eso oramos muchas veces en la liturgia y le pedimos al Señor que nos ayude a verle a Él en nuestros hermanos, para que sirviendo a nuestros hermanos le estemos sirviendo a Él, y esa es una realidad. Cuando servimos en el amor, en la caridad, a los que nos rodean, lo estamos haciendo a Cristo. Y eso en el día del juicio, como vemos en este pasaje, tendrá grandísimo valor. Porque, en resumen, lo que Cristo les está diciendo a los justos, lo que Cristo le está diciendo a sus ovejas aquí en este pasaje en el juicio es: vosotros habéis sido fieles a mi mandamiento de amar.
amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, habéis sido fieles, habéis obedecido mi mandato del amor. Recordad que el mandato principal de Cristo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y el cristiano debe esforzarse durante toda su vida por vivir en obediencia a este mandamiento de Cristo, porque esto es la clave de recibir la misericordia divina en el día del juicio. Así que, hermanos, esta justicia de estos justos que están a la diestra de Jesús, por supuesto, procede de Cristo mismo, que es nuestra justicia. Cristo es hecho para nosotros justicia de Dios. Y somos reconciliados por Cristo, y somos unidos a Cristo, y recibimos en nosotros su justicia para vivir, ya no por la justicia propia, sino para vivir en la justicia de Cristo y ser hallados en Él, en su justicia, no en la nuestra propia. Cuando el cristiano obra en la caridad y vive en el amor, no es su justicia propia, es la justicia de Cristo en mí la que me mueve a vivir en amor y en obediencia. Y así debemos vivir para terminar nuestra carrera y estar a la diestra. Pero ahora vamos a ver el final, el terrible final de los injustos. Versículo 41. Entonces dirá también, dice el Señor, a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fijaos la terrible declaración que hace en contraste a la que hizo con las ovejas, ¿no? A las ovejas les dijo: venid a mí, benditos de mi Padre. Qué precioso y qué esperanzador y qué consuelo traen esas palabras, ¿no? Llegar a ese momento por la gracia de Dios. Pero lo que viene aquí es terrible, ¿no? Ya no es venid a mí, benditos de mi Padre, sino más bien apartaos de mí, malditos, ¿no? Aquellos que estáis bajo la maldición de Dios, porque estáis lejos de mí, ¿no? ¿Y a dónde? Al fuego eterno. Las ovejas iban al reino, a heredar el reino que fue preparado desde la fundación del mundo. Pero ahora aquellos que han muerto lejos de Cristo, lejos de la fidelidad a Cristo, sin el perdón de sus pecados, lejos de estar unidos a Él, les dice al fuego eterno, que fijaos, ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no ha sido preparado para el hombre. El infierno ha sido preparado para el diablo, para esa rebelión angélica espantosa que originó el Satán con los miles de ángeles caídos. Para ellos fue preparado el estado de condenación del infierno, el fuego eterno. Pero por supuesto irán allí todos aquellos que se rebelan junto con Él, rechazan el Evangelio y no se unen a Cristo para estar con Él en fidelidad. Apartaos, apartaos de mí, malditos, dice el Señor en el juicio. Y ahora otra vez explica el motivo. Les dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Fijaos, obviamente el motivo de esa condenación es el opuesto al de la salvación que tuvieron las ovejas, ¿no? Y una vez más se enfoca en los hechos, en lo que ellos en este caso no hicieron, ¿eh? Las ovejas sí hicieron el bien, las ovejas amaron, sirvieron prácticamente en la caridad, pero estos malvados no, estos malvados fueron totalmente indolentes, ajenos a la necesidad, al sufrimiento, y vivieron vidas vacías de la caridad, vidas vacías del amor de Cristo. ¿Cuántos pasajes nos hablan de que seremos salvos por la fe en Cristo? Por supuesto, pero fijaos aquí en el juicio final. Por eso en el juicio final nos habla de que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, porque la fe en Cristo nunca está divorciada de lo que haces. Una fe que no hace no es una fe verdadera. La fe tiene que obrar en la caridad, la fe que obra por la caridad, dice San Pablo. Entonces la fe nos tiene que mover al hecho, a la acción. Por eso Jesús nos juzgará por estos frutos que van a proceder de una fe verdadera. Ojo y cuidado,
Por eso dice, los que van al fuego eterno son aquellos que no hicieron. Y no hicieron obviamente porque no creyeron, porque no fueron fieles a Cristo. No le siguieron ni le obedecieron. Entonces dice, también ellos le responderán diciendo, ellos también se sorprenderán y también buscarán justificarse ellos mismos diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos a ti hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Y entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Es decir, la respuesta contraria que a las ovejas, ¿no? En cuanto no amaste, en cuanto no serviste en la caridad al hermano pequeño, en cuanto viviste solamente para ti y te amaste solamente a ti mismo y estuviste centrado en ti mismo y no saliste de ti mismo para amar al prójimo, porque no amaste a Dios, no le entregaste tu vida a Dios, no recibiste el sacrificio de Cristo, no recibiste el perdón de los pecados, no viviste en la gracia de Dios, no entregaste verdaderamente tu corazón a Cristo para amarle a Él con todo tu ser y no amaste a tu prójimo renunciándote a ti mismo y renunciando a tu tiempo, a tu dinero, a tus fuerzas y a todo lo tuyo para servir también al prójimo, en cuanto no viviste en la caridad y no lo hiciste con ellos, tampoco, dice Jesús, lo has hecho conmigo. Y la conclusión del mismo Señor es clara. E irán estos, es decir, los injustos, los que no vivieron en esa caridad, los que no vivieron en fidelidad a Cristo y sus mandatos, e irán estos al castigo eterno, a ese fuego. Y los justos, recordemos que los justos son los que han vivido en la justicia, aquellos que han vivido en la justicia de Cristo, y los justos a la vida eterna. Hermanos, que estas palabras de Cristo resuenen en nuestros corazones, especialmente hoy, como digo, que continuamos con esta celebración de todos los santos, dando gracias y haciendo una memoria gozosa de aquellos que nos han precedido en la fe y han muerto en la fidelidad a Cristo. Ninguno de nosotros es perfecto y todos nosotros caemos, tropezamos, somos negligentes muchísimas veces en nuestro caminar cristiano, pero la gracia de Dios está disponible y siempre el Señor nos llama a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos y a que por la gracia de Dios nos llenemos del Espíritu Santo, le pidamos a Dios la gracia, la llenura de su Espíritu. ¿Para qué? Para vivir vidas fieles, para vivir vidas amando a Dios, luchando contra el pecado que batalla en nuestras almas, luchando contra nuestra carne. También que le pidamos a Dios la gracia de salir de nosotros mismos para vivir en amor y verdaderamente servir en amor a nuestros hermanos y a todo el que nos necesita. Recordemos, hermanos, tenemos que vivir vidas realmente de fruto para el Señor. Que el Señor nos dé la gracia para hacerlo, que se la pidamos constantemente, que estemos llenos del Señor para poder hacerlo con esfuerzo y podamos así mirar con esperanza la gloria venidera, el final de nuestro camino, que estemos siempre velados y preparando, que el Señor nos ayude y que la unidad que tenemos como hermanos, viviendo unidos en la fe, la esperanza, la caridad, en la oración, en los sacramentos, sin duda es el camino que juntos tenemos que llegar para alcanzar la meta. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.